Seguimos hablando de las emociones. No porque uno quiera ser un cristiano emocional, aunque estoy emocionado de ser cristiano, que es otra cosa, eh, sino porque tenemos que entender cómo funcionan las emociones y cómo funciona el mundo espiritual para poder gobernar sobre las emociones. De eso se trata esta serie. Y estamos recorriendo diferentes emociones y llegamos ya en nuestros últimos dos encuentros, ya estuvimos profundizando en la tercera de las emociones. La primera fue la alegría, la segunda fue la furia, decíamos como en la película Intensamente, el enojo, la ira, la violencia. Y la tercera de las emociones que estamos viendo es la tristeza. La tristeza. Decíamos que la tristeza es una emoción que claramente es la opuesta de la alegría. Decíamos que de acuerdo a lo que nosotros interpretemos de lo que es nuestra realidad, de las situaciones que nos pasan, es como vamos a reaccionar emocionalmente. Si yo detecto que una situación conflictiva, una situación difícil, complicada, se puede resolver, muy seguramente yo sienta más frustración, ira, si es que alguien me está haciendo algo, sucede algo, voy a sentir frustración, pero me va a movilizar a hacer algo al respecto. Ahora, si yo no veo una solución, decíamos, si yo pierdo la esperanza, lo más seguro es que sienta tristeza. Sentir tristeza no significa que estamos sin esperanza, ¿no? Pero sí, muchas veces una situación, cuando la vemos imposible de cambiar, vamos a poner un ejemplo. Cuando perdemos un ser querido, no lo vamos a, no lo vas a poder reemplazar ni recuperar. Obviamente, si ese ser querido se fue con el Señor, nosotros tenemos una esperanza en eso, pero la pérdida la vamos a sufrir y no vamos a poder evitar extrañar, sentir tristeza. Y la tristeza, como decíamos, se puede dar por muchas situaciones y estuvimos eh, revisando muchas de esas situaciones. Decíamos que no es algo que nosotros vamos a poder evitar. La Biblia nos dice, y Jesús nos dice, que sí o sí en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Sí? Jesús decía ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Fíjense, Jesús está diciendo algo que parece contradictorio. Está diciendo, yo les digo esto para que tengan paz cuando tengan aflicción. Vamos a encontrar en la Biblia todo el tiempo estas situaciones aparentemente contradictorias. Pablo decía, estamos angustiados, pero siempre gozosos. ¿Cómo es esto? Claro, Arjona dice, Arjona ambiguamente. ¿Por qué es esto? Ya en alguna otra oportunidad hablamos de cómo es nuestra estructura como seres humanos. Dijimos que somos cuerpo, alma y espíritu, pero además nosotros somos como dos personas chocando entre sí. Nosotros en Dios somos una nueva criatura, siempre y cuando lo hayamos aceptado al Señor y estemos viviendo la vida con Él. Dice que nacemos de nuevo y somos seres espirituales. Ahora, traemos con nosotros un muerto al hombro. Se llama la carne. La carne. Es nuestro antiguo yo, que deberíamos matar todos los días y a veces parece que está más vivo que muerto. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida que vivo en la carne, es decir, en este cuerpo incómodo, pero la carne no es el cuerpo solamente. Uno podría pensar, la carne es el cuerpo, es esto, porque es carne. No, no, no. La carne es la esencia humana pecaminosa recibida desde Adán hasta que conocimos al Señor y que se opone al espíritu. Constantemente hay una lucha interna en nosotros. Por eso Pablo decía,
la vida que vivo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Él estaba en la carne sabiendo que el cuerpo le pedía pecado y él decía, yo sin embargo, en Cristo busco las cosas de arriba, busco las cosas del Señor. Por eso todo el tiempo se daba esta dicotomía, esta lucha interna entre lo que él quería hacer y lo que la carne le hacía hacer a veces, y decían, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Y decía, pero bendito sea el Señor, porque el Espíritu lo libraba de ese cuerpo de muerte que era la carne. Entonces, ¿podés estar en paz y en medio de la aflicción? Sí. Cuando somos hijos de Dios, en el Espíritu podemos estar en perfecta paz, a pesar de que nuestra carne, de que nuestra situación, lo que nos rodea, sea aflicción. La versión Nueva Traducción Viviente de este pasaje donde Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, decía, en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero, decía Jesús, sabían que el pero niega lo anterior. Es como decir, ¿viste cuando hay gente que dice, yo te quiero, pero no tanto? ¿No? Bueno, Jesús dice, van a tener aflicción, pero dice, no teman, confíen, yo vencí al mundo. Es decir, lo que ustedes están viviendo en el mundo, en el reino de Dios ya está vencido, ya consumado es, diría Jesús. Entonces, en la fe en el Hijo de Dios, como decía Pablo, yo puedo confiar que la situación que me rodea, la que me aflige, me genera prueba y tristeza, está solucionada. Y yo puedo tener paz, como hay una canción que dice paz en medio de la tormenta. Yo puedo tener paz en la tormenta. Eso es lo que estamos buscando con esta serie. ¿Qué estamos buscando con esta serie? Que nosotros podamos ser libres de la esclavitud a la que nos quiere someter nuestras emociones. Porque las emociones te pueden someter y esclavizar. Y hoy vamos a ver una que muy especialmente esclaviza, pero con la conciencia de que en Dios fuimos llamados a libertad. ¿Sí? Todo esto siento que el Espíritu me lo está dando para decir antes de que entremos eh, en la emoción de hoy, porque es dura, es fuerte, pero yo quiero que sepamos que todo lo que estamos viendo simplemente lo estamos viendo para saber qué es lo que Jesús venció en esa cruz por nosotros. ¿Cómo? Sí, sí, es como el tráiler de la película. Nosotros tenemos no solamente el tráiler, nosotros ya, viste que uno dice cuando ves la película no me cuentes el final. Nosotros ya tenemos el final, ya lo sabemos el final, pero siempre es lindo saberlo, verlo de vuelta, ¿viste? Esas películas son lindas. Micrófono, por favor, para Vero. La frase que dije, debemos ser libres de la esclavitud. Las emociones muchas veces nos someten a esclavitud. Las emociones muchas veces nos someten a esclavitud. Y Dios nos llama a libertad de la esclavitud. ¿Sí? Después vamos a ser esclavos de Cristo, ya ese es otro tema. Pero por voluntad propia y la esclavitud a Cristo nos hace libres. Publicidad de un libro. ¿No? Después, esclavo de todo. Pero después el que quiera saberlo, lo vamos a poner en los créditos en YouTube. Eh, pero, pero la realidad es que las emociones nos quieren esclavizar. O mejor dicho, el diablo nos quiere esclavizar a través de las emociones. ¿Sí? El pecado, porque dice que finalmente terminamos esclavos del pecado. Entonces, decíamos que Dios no nos creó para vivir en tristeza. Porque uno podría decir, bueno, como Jesús nos dijo, van a tener aflicción, listo, nos dijo, muchachos, los hice para sufrir, pero no es así. No es así. Es más, leíamos al principio, cuando vimos la primera de las emociones, que la Biblia nos alienta a vivir en gozo. Es más, Pablo dice, gócense. Otra vez les digo, gócense, vivan en el gozo del Señor, que no es lo que la circunstancia muchas veces nos quiere hacer vivir. Pero digamos,
casi les diría el mandamiento que Pablo nos da es que vivamos en ese gozo del Señor. Y decíamos que si bien no está mal ni es pecado estar triste, el plan de Dios es que sea solo una estación de paso. Guardémonos esto en la mente. Es una estación de paso. No nos tenemos que quedar, no es la estación terminal. ¿Sí? Finalmente Dios nos preparó para gozo. Dios nos creó para gozo. Para su propio gozo, ¿sí? Y para que nosotros nos gocemos con Él. Entonces, veíamos algunos pasajes, ¿no? Salmo 126, 5 y 6, que decía, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muchas veces la obra del Señor nos genera aflicción. Y sembramos con lágrimas. Muchas veces le predicamos a gente que nos hace llorar. Sin embargo, cuando llega la transformación, cuando llega la salvación, cuando vemos el fruto de Dios, que muchas veces lleva años, volvemos con gozo por lo que el Señor hace. Mateo 5:4 es Jesús diciendo ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense, Jesús promete que vamos a ser consolados y que vamos a vivir en gozo. Y veíamos la vez pasada, ¿qué hacer cuando estamos tristes? Quiero que lo veamos de nuevo porque hoy vamos a profundizar más todavía en la tristeza. Y tenemos que tener claro qué hacer. Veíamos el relato de Ana, una mujer llena de angustia que muy posiblemente haya estado en la situación que vamos a ver hoy. Sin embargo, ella, en medio de esa angustia, derramó su corazón, lloró toda su amargura delante de Dios, hasta que llegó un momento que pudo terminar de sacar lo que había en el corazón. Y dice que se levantó gozosa y no estuvo más triste. Entonces, la primera de las herramientas que encontramos en la Biblia es derramar el corazón. La segunda herramienta la encontrábamos en David. En David vamos a encontrar un montón de herramientas para luchar contra la tristeza, contra todas las emociones. Decíamos, David era un hombre que no escondía sus emociones, las exponía delante del Señor y las dejó escritas en los salmos para que nosotros podamos aprender de eso. Y decíamos, cuando David volvió a la ciudad en donde estaba refugiado ahí con sus valientes de David, cuando todavía no era rey, pero ya estaba en camino y lo perseguía Saúl, dice que llegaron a la ciudad y la ciudad había sido asolada por los enemigos, se habían robado a las mujeres, los niños, y dice que David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Eso lo vemos en 1 Samuel 34. Y después en 1 Samuel 36 dice que David se angustió porque la tropa hablaba de apedrearlo. O sea, no solo le habían robado las mujeres, los hijos, y habían llorado todo lo que lloraron. Dice que en el medio de la angustia, muchas veces la angustia no es buena consejera, y sus valientes, los hombres que eran fieles con él, lo quisieron apedrear, porque le echaron la culpa a él de lo que había pasado, porque por culpa de él, que se habían ido a ver si peleaban con los filisteos, dice que lo quisieron apedrear. Y dice, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero, dice que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Perdón, es la NBI, me olvidé decirte. Y puso su confianza en el Señor, su Dios. Poner nuestra confianza en Dios nos fortalece. Ahí en la versión de Reina Valera 60 que veíamos dice, se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la amargura, en medio de la tristeza, poner nuestra confianza en Dios nos puede sacar de ese lugar. Y dice que no solamente puso su confianza, oró a Dios, lo consultó y le dijo, ¿qué hago? ¿Voy contra mis enemigos? ¿Les voy a ganar?
Y le dijo, andá y vas a recuperar lo que te sacaron. Y se volvieron además con botín del enemigo. Entonces, poner nuestra confianza en Dios. Y el tercero de los casos que veíamos también era de David y era la alabanza como llave de nuestra libertad. Frente a la tristeza, frente a la angustia, la alabanza es una llave que nos abre la puerta para salir libres. Y veíamos ahí en el Salmo 103, a partir del versículo 1, Reina Valera 60, que David decía, 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. David, desde su espíritu, le daba orden a su alma y a todo su ser que bendiga a Dios. Muchas veces nosotros vamos a tener que tomar autoridad en el nombre del Señor y vamos a tener que gobernar sobre nuestra emoción. Nuestra emoción nos va a querer ganar, nos va a querer hacer olvidar quiénes somos y a quién servimos, pero nosotros tenemos que acordarnos que servimos a un Dios vivo que merece ser adorado en toda situación. Job perdió todo lo que tenía, dice que quedó ahí, perdió a los hijos, quedó enfermo, y él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y dice que con todo lo que le había pasado, no faltó a Dios ni pecó contra Dios, porque él glorificó primero a su Dios. Glorifica a Dios, después vemos. Pero muchas veces la alabanza te va a sacar a libertad. Y veíamos una última enseñanza respecto a cómo salir de la angustia, y esta tenía que ver con los discípulos del camino a Emaús. Volvían de haber visto a su maestro, al profeta. Ellos consideraban el profeta que podía redimir a Israel. No tenían claro todavía que ese profeta era él, profeta por excelencia, que era el Hijo de Dios. Pero tenían grandes esperanzas. Ellos tenían esperanza en que él iba a redimir a Israel de la esclavitud que estaba sufriendo, ¿no? Se lo imaginaban como el posible Samuel que levante a otro David, o tal vez un David, porque lo querían levantar como rey a Jesús. Y dice que iban caminando desde Jerusalén hasta Emaús. Y dice que, ahí lo vemos en Lucas 24:13, dice que Jesús mismo, igual no hace falta que lo pongas todo, Jesús mismo, mientras ellos iban tristes, hablando de las cosas que habían pasado, dice que Jesús mismo se les aparece y camina con ellos. Y dice que mientras caminaba con ellos, como los vio muy tristes, dice que en su misericordia el Señor se les acerca y les empieza a abrir las escrituras y les empieza a explicar por qué pasó todo lo que tenía que pasar. Hasta que en un momento se sienta, se les revela y ellos dicen, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras, cuando nos explicaba lo que pasaba. Y ellos renuevan la esperanza que habían perdido. El Señor mismo les renueva la esperanza. Muchas veces nosotros no hacemos nada y es el Señor mismo presentándose a nosotros, es Cristo resucitado, renovándonos las esperanzas perdidas. Muchas veces Dios nos llama a renovar las esperanzas. Leíamos ahí en Isaías 61 que Jesús decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Jesús vino a eso. Jesús vino a eso. Y la resurrección de Jesús hace que todas las promesas que Él dio sean sí y amén. Eso dice la Biblia. Todas sus promesas en Él son sí y amén. Y decíamos, algunas de las promesas se van a cumplir en la tierra. Y todas las que quedaron sin cumplir en los cielos se van a cumplir. Porque Él es Dios que promete y cumple.
Si Él prometió gozo, aun cuando de esta tierra nos vayamos en aflicción, como se fueron prácticamente todos los discípulos. Uno diría que qué fea muerte. Sin embargo, ellos se fueron sabiendo la esperanza que tenían, glorificando al Señor. Es más, Pedro dijo, no soy digno ni siquiera de ser crucificado como Jesús. Qué fea muerte, qué bonita gloria, dice Dalia. ¿Sí? Porque hay gloria para nosotros, aún cuando pasemos por aflicción, aún al momento de partir. No todos vamos a partir durmiendo muy tranquilos en la noche. Algunos seremos perseguidos. Pero cuanta más lucha haya, más gloria se llevará el Señor. Y nosotros también, porque dice que nos tiene reservada una corona de gloria para nosotros. Entonces, Él nos promete sanarnos aquí en el mundo y además promete un gozo eterno en los cielos. Hasta aquí llegábamos el domingo pasado y les decía, hoy quiero que entremos un poco más profundo en lo que tiene que ver con la tristeza. Y hoy quiero que hablemos de depresión. La depresión, si bien son parecidas, no necesariamente es exactamente lo mismo que la tristeza. ¿Por qué? Porque la depresión ya directamente es un trastorno mental que es común, pero es grave y que afecta al estado de ánimo. En la depresión, los pensamientos y el comportamiento de la persona están afectados. Y va más allá de sentirse triste o desanimado ocasionalmente, se caracteriza por una tristeza persistente y una pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos. Y directamente interfiere en todo en nuestra vida diaria. Entonces, quiero que hagamos la distinción, ¿no? Yo puedo estar muy triste, pero eso no significa que esté con depresión. Cuando uno pasa por una tristeza, decíamos, perdiendo un ser querido o una situación muy grave que uno esté pasando, uno puede estar en tristeza, pero la depresión va más allá. La depresión es una tristeza profunda y permanente. Y permanente. Que llega un momento que afecta todas las áreas de la vida. ¿Sí? Y vamos a ver algunos síntomas comunes de la depresión. Los primeros síntomas para estructurarlos un poco en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Los primeros síntomas son emocionales. Decíamos, una tristeza profunda y persistente, sentimientos de desesperanza o vacío, o incluso una irritabilidad o frustración, hasta por asuntos menores. Pasa cualquier pavadita, pero la persona, como decimos acá, salta como leche hervida. Y vos decís, ¿por qué? ¿No? Bueno, eso puede ser un síntoma de depresión. La depresión no es solamente que esté tirado en la cama, a veces se puede manifestar con síntomas de enojo, de frustración. Otro síntoma tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Dificultad para concentrarse, para recordar o para tomar decisiones. O, y acá quiero que después vamos a hablar un poco más de esto, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Uno puede estar triste y está triste, pero cuando hay un pensamiento recurrente de querer morirse o ya directamente de suicidio, esto puede ser un síntoma de una depresión. Síntomas físicos, puede haber cambios en el apetito o en el peso. Uno deja de comer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la historia de Ana? La historia de Ana, uno podría asumir que Ana tal vez estaba en una depresión. No podía tener hijos, tenía la otra esposa de su marido que vivía burlándose de ella, estaba con una situación que la angustiaba constantemente y dice que ya no quería comer. Y estaba todo el tiempo triste. Tal vez Ana estaba en esta situación de depresión. Otro de los síntomas físicos podría ser alteraciones en el sueño.
insomnio, una persona que está sufriendo depresión, por ahí tiene insomnio, no puede dormir a la noche, o dormir en exceso. Muchas veces uno de los síntomas de la depresión es que uno no se puede levantar de la cama, no se quiere levantar y está todo el tiempo tirado. O fatiga o falta de energía, esa sensación de cansancio constante. Y después, síntomas conductuales, ¿no? En la conducta. Aislamiento social, generalmente una persona que está en depresión por ahí se encierra, no quiere compartir, abandono de responsabilidades o de actividades que antes le resultaban placenteras, ahora no quiere hacerlas más, ya no encuentra alegría en hacer cosas. Algunas causas posibles. Vamos a ver algunos factores. Todo esto que les estoy leyendo, uno se mete en páginas y lo encuentra en internet, obviamente, ¿no? Algunos factores. Primero, factores biológicos. Puede haber desequilibrios químicos que generen que una persona caiga en depresión. Por ahí no hay una situación específica, pero hay un desequilibrio en la química del cuerpo que nos hace caer en depresión. Puede haber un factor genético, antecedentes familiares, neurodepresores. Sí, puede ser. Acá tenemos a la doctora que nos puede arrojar más luz. ¿Sí? Yo diciendo todas estas cosas como que veo, viste, a ver si me marca alguna cosa para agregar, porque si veo que asiente con la cabeza, digo, bueno, vamos bien, si no, le pregunto, ¿sí? Lo de los factores genéticos, la pregunta es si para esos síntomas necesitan medicación, generalmente médicos, psiquiatras y demás recomiendan medicación. Yo creo que entremos ahora más en esos detalles. Los antecedentes genéticos, los antecedentes familiares, muchas enfermedades se dice que pueden ser familiares porque lo tuvo la abuela, lo tuvo la madre y ahora lo tiene la hija, hereditario. Yo sinceramente, y acá me tomo la licencia de preguntarle a la doctora que tenemos acá, Marcelina. ¿Hay una demostración científica de que hay algo genético que genera la depresión? Yo creo que no. Bueno, por qué hago esta salvedad? Porque muchas veces la medicina solamente puede ver lo que ven los ojos y dice, si lo tuvo la abuela, lo tuvo la madre y lo tiene la hija, debe haber algo genético. Sí, micrófono, por favor. Habla del suicidio. Eso es peligroso. Más. Pero lo que pasa es que si ataca la mente, ¿qué pasa? La depresión, por eso es un cúmulo de cosas. El hombre o la mujer está débil Sí, y eso es un ataque permanente. sí, Solo Dios puede obrar ahí de esa manera. exacto. Cuando habla de Romano 1:2, no, renovado nuestra mente. Pero es un trabajo espiritual que hay que hacer a largo plazo, pero he atendido varios casos de eso, estoy en terapia. Pero el tema es que se puede salir. Sí, La medicación, no sé quién era el que hablaba con sí. el tema de la medicación. El tema de medicación hay que tener mucho cuidado, Ujú. porque como es un proceso, perdón que te interrumpa, ¿no? No, no, Pero está como bien. es un proceso, eso, si hay que atenderlo ya médicamente, ahí sí va a necesitar un antidepresivo. Pero hay Sí, que tener mucho cuidado con la medicación, sí. porque no porque se acostó, porque se tiró, ya Puede está generar depresivo. dependencia y a veces estamos medicando a personas que no necesitan ser Exactamente. medicadas. Pero de todo esto, el único que nos salva y que nos saca es el Señor. Amén. No nos olvidemos de eso. Eso es lo importante. Amén. Porque, claro, la mente te destruye. Porque ¿quién se está metiendo ahí? El enemigo. Exacto. Entonces, pero todo tiene solución. En Cristo lo podemos todo. Amén. Amén. No, no. Vas a ver acá que nos gusta la participación. Nos gusta la Sí. participación. Entonces, de nuevo, cuando se dice que hay antecedentes familiares, no hay una prueba científica de esto. Claro, eso iba a decir lo de que no hay prueba científica en ese aspecto de que sea genético.
que a veces son simplemente imitación de conducta. Por ejemplo, si a mí me gusta mi papá le gustaba, no sé, el béisbol, por decir Sí. algo, por ahí probablemente a mí también me gusta el béisbol, y no es porque genéticamente esté el béisbol incluso en la genética, por decirlo de una manera. Exacto, son conductas Sí, es aprendidas. como la violencia. Cuando hablamos de ira, violencia y demás, pues, voy a empezar a saltar entre puntos que tenía, ¿no? Porque el último punto que iba a plantear dentro de estos factores es el factor espiritual. Detrás de todos estos factores que estamos viendo siempre hay un factor espiritual. No nos tenemos que olvidar que nosotros somos seres espirituales sometidos a un mundo espiritual y el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo siempre va a estar ahí buscando a ver de qué manera nos va a oprimir. Y decíamos, a través de cualquier emoción, él puede usar cualquier cosa y cualquier cosa la va a tratar de usar para destruirnos. Entonces, la depresión es una de estas formas y cuando hablamos de antecedentes familiares puede tener que ver con conductas aprendidas y también puede tener que ver con cuestiones espirituales de maldición sobre las familias, como pasa con adicciones, como pasa con muchas cosas. Emilio, agarra el micrófono, por favor, y cuéntenos lo que nos quería contar. Allá hay otro. Sí, el tema es el siguiente. Estás hablando acerca de eso y me viene a la memoria una amiga que tengo de la universidad. Sí. Ella es una persona que te sientas con ella y todo lo de ella es depresión, tristeza. Pero cuando conversas con ella, o sea, la forma de tapar su vacío es con cosas materiales. Ella es muy materialista. Mm. Tú la ves y está muy bien vestida y tú piensas que no tiene nada porque físicamente es una persona que es muy arreglada. Y se volvió, vino para acá también de Venezuela, para acá, para Argentina, y se volvió una compradora compulsiva. Y todo es lo que compra es cosa de marca, cosas que no le hacen falta, pero me di cuenta que es por una necesidad y un vacío. Ujú. Y le llama mucho la atención, ya para culminar, escuchar música depresiva. Yo, por ejemplo, que estoy en el Ministerio de Adoración y mis compañeros, yo siento, bueno, no siento, no, sabemos que la música también mueve cosas. Sí. Y entonces como que aparte de ser ya una persona depresiva, se pone a escuchar música que hacen que la ponga mucho más depresiva. Claro. Entonces yo pienso que hay algo netamente espiritual allí en eso. Mirás Se películas para autoflagela, llorar. cosas así. Termina siendo como una droga, como hablábamos de la dopamina. Mirá que Noemí se preocupa, por favor. Está bueno eso que mencionó Emilio, porque casualmente nosotros, o a mí me ha pasado y creo que a nosotras, no sé, lo hemos conversado, que hemos dejado de escuchar mucha música del mundo porque yo lo comenzaba, o sea, mucha dice que todo es tristeza, que todo es dolor, entonces, bueno, pero es que eso no pega con lo que uno está viendo ahorita, o sea, Claro. ¿qué es lo que se supone que Cristo te dio? Que no es que vas a estar todo el tiempo saltando, pero tienes el gozo, ¿no? Entonces no es como que no combina contigo la tristeza y me muero y me mataron y esto no es como que fueron bonitas en algún tiempo cuando estuvimos en el mundo, pero ahora no pegan con nosotros. O sea, Y tampoco fueron bonitas en el mundo. Las cosas que hacíamos en el mundo no siempre eran bonitas. se veían atractivas en ese tiempo. Y decíamos otros factores que pueden incidir en que uno llegue a una situación de depresión. También tiene que ver con factores psicológicos, ¿sí? El estrés, los traumas, la pérdida de un ser querido, decíamos antes, ¿no? Nos afecta psicológicamente. De nuevo, cuando uno pierde un ser querido, uno va a pasar un proceso de duelo. Eso es normal y necesario. Decíamos que la tristeza es una emoción necesaria para poder superar las cosas que nos pasan. ¿Sí? ¿Por qué se encierran las personas? Sí. Mira, en general, lo que nos pasa de adultos saca a luz cosas que traemos de niños. Entonces, una persona que se encierra, uno debería hurgar un poquito más y ver qué le pasó en su vida, por qué enfrenta las situaciones de la manera que las enfrenta en la adultez, porque muchas veces podemos ser adultos, vivir una vida adulta, trabajar, casarnos, tener hijos, pero traumas que nos pasaron en nuestros años más tempranos nos dejan marcados y nos dejan estancados en esa situación y de adultos seguimos repitiendo lo que nos pasaba cuando éramos chiquitos. Esto no quiere decir que seamos unos inmaduros en todo,
pero sí quiere decir que hay una herida no cerrada, como yo siempre explico cuando hago sanidad interior y liberación. Si yo me hago una cortadura chiquitita, a lo sumo me pongo una bandita, una curita y listo, solucionado. Ahora, si yo me llego a abrir la pierna hasta que se ve el hueso y me queda colgando, ¿viste cuando la gente te dice, bueno, el tiempo cura las heridas? Trata de curártela con el tiempo. A ver cómo andás. Bueno, eso mismo vale para el alma, eso mismo vale para el corazón. Sí, me habló mal el colectivero, me enojé ese momento, me bajé del colectivo, digo porque me enojaba con todos los colectiveros yo. Me enojaba con el colectivero, me bajaba, eso no afectaba mi vida a futuro. Ahora, si en mi niñez yo sufrí un trauma muy difícil, si yo sufrí un abandono, si yo sufrí un abuso, si yo viví la muerte de cerca pero siendo niño, cuando un niño todavía no puede resolver estos temas, a los adultos nos cuesta, imagínense un niño. Cuando uno ve eso, incluso un niño que vivió con una madre depresiva, lo más seguro es que mame eso, absorbe y en el futuro todo lo que quedó guardado va a terminar saliendo. Entonces, como digo siempre, uno ve a una persona amargada y vos decís, qué amargado, qué... ¿no? Pero uno no conoce la historia de la persona, no conoce por qué tiene una personalidad como la que tiene. Uno necesita conocer qué pasó en su vida y como bien decía nuestro hermano, solo Dios puede sanar. La psicología nos puede ayudar un montón para identificar, sacar a luz, nos puede dar ciertas herramientas para manejar ciertas cosas, pero el trauma profundo, el corazón quebrado, eso solamente lo puede sanar el Señor. Por eso es tan importante, dice nuestro hermano, la sanidad interior, porque uno hace ese análisis, él sana y libera. Mira, a la gente la libera el Señor y la gente tiene que estar dispuesta y entenderlo. Por eso necesitamos la Biblia. Cuando nosotros leemos todas estas cosas, ¿para qué lo hacemos? Para conocer lo que Dios nos quiere enseñar y lo que nos propone hacer. Después estará en cada uno hacerlo o no. Yo tendré que decidir si me voy a dejar ayudar o no. Yo puedo tratar de liberar a todo el mundo, puedo tratar de predicarle a todo el mundo, pero quedará en el otro decidir si lo va a hacer o no. Siempre. Uno tiene que estar siempre dispuesto a ayudar, ¿sí? Y después la persona será la que se dispone para ser ayudada o no. Uno no puede obligar a nadie, ni Jesús obligaba a nadie. Jesús al joven rico le dijo, vende todo lo que tenés y seguime. Y el joven rico decidió que no. Y dice que Jesús dijo, bueno, Jesús lo amaba, pero no lo obligó. El Señor no nos obliga a nada, el Señor nos abre una puerta y si pasás, te dice, acá vas a tener todo lo que necesitas. ¿Querés entrar? Obviamente, todo tiene su precio. Yo tengo que estar dispuesto a morir esa vida vieja. Tengo que dejar esas canciones tristes que escuchaba antes. Tal vez, ¿no? Volviendo, factores ambientales. Decíamos que hay varios factores que nos pueden llevar a una depresión. A veces los factores ambientales, es decir, los factores externos de la situación, como problemas financieros, laborales o sociales, también nos pueden llevar a vivir una depresión. Todo empieza por una tristeza, todo empieza por una frustración, algo que no podemos superar, pero cuando eso se prolonga en el tiempo, nosotros podemos terminar cayendo en una depresión. Y yo decía que detrás de todos estos factores, esto no lo van a encontrar en Google, por más que lo busquen, bueno, salvo que encuentren páginas cristianas, ¿no? Pero digo, no lo van a encontrar en los libros de medicina. Detrás de todos estos factores está el factor espiritual. En cualquiera de estas cosas que vimos, el diablo puede estar escondido. En todo. Aún en desequilibrios químicos del cuerpo. Sabemos que hay enfermedades. A ver, todas las enfermedades empezaron con el pecado del hombre, para empezar. Si no hubiera pecado, si el hombre no se hubiera alejado de Dios, nosotros no viviríamos todas las penurias que vivimos en este mundo. Entonces, sea espiritual porque te hicieron un trabajo espiritual,
o simplemente por el pecado del hombre arrastrado, nosotros vivimos enfermedades. Y las enfermedades mentales son parte de esas enfermedades. La enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad. Mucha gente tiene toda una fantasía de que si tengo una enfermedad mental, primero estoy loco. Eso es un error. Eso es un error. Que yo tenga depresión no es estar loco. Que yo viva angustia, que yo tenga ataques de pánico, no significa que estoy loco. Significa solamente que estoy siendo oprimido en esa área de mi vida. Si tuviera un problema estomacal, si tuviera un cáncer, uno no va a andar diciéndole, mirá qué loco que está, tiene cáncer. Bueno, lo mismo pasa con algo que nos pasa en nuestra mente. ¿Sí? Un sufrimiento psicológico no es locura, un sufrimiento psicológico es eso, un sufrimiento del cual Dios nos quiere librar. Entonces, habrá veces que la raíz es bien claramente espiritual. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que está en estado depresivo porque estuvo relacionada con temas de muerte. La depresión es muy parecida a la muerte, por eso estos pensamientos de muerte y demás. La depresión es como estar muerto en vida. La persona siente que está viva pero está muerta, que no disfruta nada, que no puede, que no tiene esperanza, no ve un futuro, ve todo negro. Está muy asociada a la muerte. Y literalmente en el mundo espiritual, la depresión está muy ligada a la muerte. Por ejemplo, una persona, una mujer que se practicó un aborto, le abrió la puerta literalmente a un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque ella misma decidió dar muerte a su hijo. Es muy duro, pero es así. Entonces, en el momento, pudo haberle generado tristeza, pudo haber seguido con su vida, pero ese espíritu de muerte va a estar ahí esperando trabajar hasta que llegue el momento en donde dé el zarpazo y esa mujer puede caer en depresión. Y cuando uno revisa y empieza a mirar, por ahí no hay ninguno de estos factores externos, o puede haber alguno que lo haya disparado, pero uno no termina de entender por qué cae tan profundo. Pero cuando uno empieza a indagar y hace la pregunta, ahí estaba. Se había practicado un aborto y ese espíritu de muerte estaba esperando ahí. ¿Para qué? Para matarla en vida. Si no la termina de matar es porque Dios no lo permite. Porque si fuera por el diablo nos mata a todos. Si estamos vivos es porque Dios nos sostiene. ¿Sí? Entonces, Dios hizo todas las cosas perfectas. Ahora es el diablo el que vino a robar, matar y destruir. Entonces, aun cuando pueda estar asociado con problemas fisiológicos, al igual que cualquier otra enfermedad que empieza en el cuerpo, siempre tenemos que saber que el que tiene el poder para sanar es Jesús. Si se descubre que hay algún tema fisiológico y demás, y hay que dar medicación, es como con el resto de las enfermedades. Vos te enfermás, yo también tomo remedios, o sea, no lo puedo evitar. Me gustaría no tener que tomar ninguno, pero a veces tengo que tomar remedios. ¿Sí? Pero aún esos remedios los deberíamos tomar en oración, confiando que es el Señor de fondo actuando para nuestra sanidad. ¿Sí? Entonces, decíamos, puede estar la depresión formada o la puerta se le puede haber abierto a través de un pecado, como puede ser el de un aborto. Y otras veces puede ser generada, como decíamos antes, por un trauma. Si yo tuve un trauma muy grave, hasta que yo no resuelva eso con el Señor, hasta que el Señor no haga lo que prometió en Isaías, que es vendar nuestro corazón, sanar nuestro corazón y abrirnos la puerta de la cárcel, muy posiblemente yo siga viviendo esa situación. Es más, a veces puedo tomar medicación, estar un poco mejor y después volver a caer. Dice que el Señor es el que trae verdadera libertad. Si el Señor nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Amén. Entonces, a todas estas cosas, sea a un trauma de la infancia, sea a un pecado que cometí, a todas estas cosas yo debería renunciar.
En el mundo espiritual, yo siempre explico esto, en el mundo espiritual los pactos se firman hablando o se rompen hablando. ¿Vieron cuando se hizo un pacto con el diablo? Bueno, hay pactos con el diablo, sí, que hacen lo de las velas y prenden esto y hacen lo otro y la sangre y todo lo que vos quieras. No hace falta hacer todo eso para renunciar a un pacto. Para renunciar a un pacto, simplemente uno tiene que decir, Señor, yo delante tuyo renuncio a esto. Si cometí un pecado, Señor, te pido perdón por este pecado. Señor, yo te pido perdón por esto que hice, porque le abrí la puerta al enemigo. Pero yo me arrepiento de esto y te pido perdón. Y si yo sufrí un trauma, le debería decir al Señor, Señor, yo renuncio a esto que viví. Y yo renuncio al espíritu que tomó lugar por esto que yo sufrí. Si yo sufrí un abuso, si yo sufrí un trauma de muerte, si yo vi la muerte de cerca cuando era niño, yo debería delante del Señor decir, yo renuncio a eso, porque eso se convierte en mí en una atadura. Y el diablo nos ata y aprovecha esa atadura para cuando él quiere tirar de la soga. Entonces yo debería renunciar a eso delante del Señor y eso le corta la autoridad al diablo, eso rompe el pacto, eso rompe la autoridad legal que el diablo tiene sobre mi vida por eso que hice o que él hizo y me ató. ¿Sí? Y una vez que uno hace eso, alguien debería orar para quebrar eso, para quebrar ese yugo y para traer libertad. A veces uno puede hacerlo delante del Señor como hacía David. Y otras veces uno va a necesitar a otro, como hablamos también las veces anteriores. Dice la Biblia, oren unos por otros para que sean sanados. Muchas veces yo voy a necesitar que otro ore por mí o yo orar por otro para que sea sanado. No me va a alcanzar solo porque Dios nos hizo un cuerpo y Dios quiere que como cuerpo nos bendigamos unos a otros y oremos unos por otros. Tenía un montón escrito para hoy, pero estamos en tiempo cumplido. Yo quiero que leamos, Home School. Sí, sí, sí. Pero yo quiero que leamos una palabra que nos va a alentar, un salmo. Es el Salmo 18. Yo lo tengo en versión Reina Valera. Y me gusta leer incluso vieron que antes de que empiece el Salmo, antes del versículo, dice ahí la introducción del Salmo, al músico principal y demás. Quiero que leamos esa introducción, Salmo 18. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Muchas de las cosas que leímos antes eran toda esta persecución que David era perseguido por Saúl. ¿Sí? Y la pasó mal David. La pasó mal. Esto de que lo querían apedrear sus valientes de David y demás, fue en medio de toda esta persecución. O sea, se peleó contra todos. Pobre David no la tuvo fácil y vivió todo tipo de aflicciones. Pero David siempre ponía su corazón al Señor. David no se guardaba nada y ante cualquier angustia, enojo, ahí iba delante del Señor y se lo contaba. Y quiero que leamos esto porque es tremenda la manera como David veía lo que Dios hacía. Uno naturalmente ve lo que ven los ojos, y decís que bueno, lo que hiciste, Señor, y punto, y ahí quedaría la oración. Pero quiero que leamos lo que escribió David. Me encanta cómo empieza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Ya empezó, que lo ama el Señor. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si hiciéramos esto cada vez que estamos en aflicción, ya tendríamos la mitad de la batalla ganada. Tremendo. Y miren lo que dice David, hablando
de la muerte que está detrás de la depresión. David decía, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. El Seol era el lugar de los muertos. Me tendieron lazos de muerte. Díganme si uno no se puede identificar con lo que hablamos de la depresión acá. Y David sigue, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Somos conscientes que cuando nosotros, hijos de Dios, estamos siendo perseguidos, estamos oprimidos, dice que Dios se indigna y tiembla la tierra porque Él nos oye clamar? Bueno, David era consciente de esto. Y miren lo que dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de agua, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Él se veía en el fondo del pozo y dice que Dios rompe todo, abre los cielos. Yo me imagino las películas de Marvel se quedan chicas ante Dios bajando del cielo para salvar a su hijo amado, al que lo amaba. Así baja por nosotros cuando estamos en aflicción. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Frente a las ligaduras de muerte que pueden venir contra sus hijos, Dios abrió los cielos, lo hizo con Cristo. Y lo sigue haciendo cada vez que uno de sus hijos está en el fondo del pozo. Porque se agradó de nosotros, nos amó. Nos amó. Y nos va a sacar al lugar espacioso. Ahí nos quiere el Señor. Junto a las aguas de reposo con delicados pastos. Eso prometió a sus hijos. Quiero que nos llevemos esta palabra en el corazón. Cuando pensemos en la depresión, acordémonos de este salmo. Acordémonos de este salmo, porque de ese pozo profundo el Señor nos agarra y nos saca a lugares espaciosos. Amén. Vamos a orar. Señor, vamos a orar por esto y después oramos por las personas. Señor, vos conocés lo profundo de nuestros corazones y muchas veces, Señor, el pozo profundo en el que nos podemos encontrar. Muchas veces, Señor, caemos como contaba Emilio, Señor, caemos en adicciones, Señor, caemos en conductas. Nos atamos a cosas en esta tierra para tratar de salirnos de ese vacío que nos consume, Señor, y no nos permite vivir.
Qué bueno, Señor, que nos dejaste escrito lo que David hizo. Se fortaleció en vos, Señor. Te amó, mi Rey. Y vos te agradaste de él, Señor, y moviste cielos y tierras, Señor, para sacarlo de ese lugar profundo, para librarlo de las ligaduras de muerte, para traerlo a lugar espacioso, Señor. Yo te pido, Señor, que vos tengas misericordia de nosotros. Que si alguien hoy aquí, Señor, o alguien que esté viendo este video, Señor, siente que está en ese pozo profundo, que pueda clamar a vos, Señor, en esta confianza de que abrirás los cielos, Señor, que lo hiciste con Cristo para venir a esta tierra a salvarnos, que extendiste tu mano, Señor, y nos sacás de lo profundo, Señor, para llevarnos a lugares espaciosos, para que podamos disfrutar de delicados pastos, Señor, y podamos habitar con vos junto a aguas de reposo, para que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en medio de nuestra tempestad. Gracias, Señor, te alabamos, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Y le decimos a nuestra alma, Señor, y a todo nuestro ser, que alabe tu santo nombre, Señor, porque mereces ser alabado, mereces ser exaltado, Señor. El mundo se emociona con superhéroes, Señor, y te tenemos a vos, que superás todo lo que podamos ver y entender. Gracias, mi Rey, te alabamos, Señor, y levantamos tu nombre en medio nuestro. Y nos volvemos, Señor, contra esos espíritus de muerte, Señor, esos espíritus de opresión que nos vienen a robar lo que vos nos diste, Señor, la libertad a la que vos nos llamaste. Pero declaramos que están vencidos, porque vos venciste a este mundo, Señor, y venciste al enemigo que nos perseguía, al igual que lo hiciste con David. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, mi Rey. Amén.